Niveles altos de Burnout, porque no es fácil. ¿Niveles altos de qué, perdón? Niveles altos de Burnout. ¿De qué? Burnout, del síndrome del quemado. En madres de niños en alguna condición de discapacidad, y entre más alta es la condición de discapacidad, más altos son los puntajes que tienen en la escala de burnout o de agotamiento. Entonces es importante saber que podemos encontrar este fenómeno en todos los contextos. Inclusive en personas, el ambiente social que viva una ciudad, que viva un país, puede generar agotamiento frente a ese ambiente social. El anterior. Bueno, se caracteriza por tres cosas importantes. El primero, el agotamiento emocional. Emocionalmente la persona se cansa, ya no sabe qué siente frente a una situación, si lo que siente es angustia o tristeza o rabia o ira, o si lo que siente es fastidio. Es muy difícil para una persona con un síndrome del quemado describir lo que siente frente a esa situación que se lo está generando. La segunda característica es la despersonalización. Esa despersonalización es una actitud fría frente a lo que le está ocurriendo al otro, que está siendo objetivo de su, por ejemplo, de su cuidado o de su atención, porque un médico, una enfermera, cualquier trabajador frente a un cliente, un vendedor frente a un cliente puede ponerse frío frente al cliente, no importarle si el cliente compró o no compró. En fin, un médico tenerle poco afecto al paciente, tener un muy poco esfuerzo por hacer esa empatía que debe hacer con el paciente. Y así sucesivamente. O sea, esa relación entre individuos la persona la torna fría, pero no porque la persona sea mala persona ni grosera, sino porque está quemado, se agotó de esa situación que está viviendo o de esa actividad que está realizando. Y un tercer aspecto es la baja realización. Es muy común encontrar personas que dicen, no, yo para qué estudié esta vaina, para qué me metí en esto, yo debía estudiar otra cosa, fui piloto, mejor hubiese sido piloto. Yo tengo un compañero que se graduó conmigo en la universidad que me dice, a veces me lo encuentro y me dice, yo había estudiado piloto, mi mamá me dijo que fuera piloto de avión, estuviera paseando por todo el mundo, yo hablo 2 idiomas. Está desrealizado, porque una persona que estudió medicina, hizo un posgrado, no es que le paguen mal, no se gana los miles de millones, pero tampoco le pagan mal, pero está desrealizado. Entonces no aguanta una escala de burnout, porque muy probablemente está agotado. Y si uno se pone a mirarlo con detalle, está agotado de saltar de una clínica para otra, de que lo llamen a las 3 de la mañana, de que no pueda irse de paseo con la familia, y la lista de cosas por ahí pasó. Es larga. La siguiente. A grandes rasgos, porque clasificar el síndrome de burnout leve, moderado, grave y extremo es más bien con fines académicos o con fines didácticos, pero las personas que tienen un síndrome de burnout leve, los síntomas son muy inespecíficos, por lo general tienen un cansancio fisiológico, un agotamiento físico y todavía no hay afectación emocional. Pero en la medida en que se va incrementando la severidad del síndrome, van empezando a aparecer síntomas emocionales, los trastornos del sueño empiezan a aparecer y las personas no saben por qué. Muchas veces consultan con el psiquiatra u otros médicos porque no estoy durmiendo bien, me despierto a las 3 de la mañana, se les aplican escalas de ansiedad y entrevistas estructuradas y sí, pareciera que tiene ansiedad, pero como que uno queda con la duda. Pero cuando uno no es detallista, bueno, sí, tú tienes ansiedad, y le diagnostican un trastorno de ansiedad y le dan tratamiento para la ansiedad. Sobre eso ahorita les explico el recorrido del diagnóstico a través de un caso clínico. Al punto en que la persona puede llegar a crisis existenciales. Yo tengo una paciente que ella no tiene un síndrome de burnout. Ella no sabe qué hace en este mundo. Es madre, mire lo grave, es madre cabeza de familia. Tiene una hija que depende de ella. Su mamá, que ya es una señora, un adulto mayor, depende económicamente de ella. Y es hija única. Y ella no sabe para qué está en este mundo. Mire, esa crisis existencial.
Hace poco la hija oye, la niña es una adolescente de 15 años, dice, yo me voy para mi papá, porque yo te amo y te quiero mucho y yo quiero estar con mi mamá, pero con mi mamá real, no con la mamá que estoy viendo ahora. Me dice lo grave de esa crisis existencial, que ya empezó a desestructurar su círculo familiar. Y lo peor es que ese círculo familiar es el soporte que esa persona necesita para poder empezar a recuperarse o a tratar de transformar su realidad. La siguiente. Bueno, cuando hablamos del síndrome de Burnout, hablamos de que existen variables que podrían intervenir en el que el síndrome aparezca. Eso significa que estas variables pueden facilitar que una persona esté sometida o se someta consciente o inconscientemente a un diestrés crónico que haga que se empiece a desarrollar el síndrome de Burnout. ¿Cuáles son las variables principales que uno observa? Edad. En los trabajos que hay sobre Burnout se ha observado que las personas que están entre los 30 y los 40 años, entre la tercera y la cuarta década de la vida, hay una mayor prevalencia del síndrome de Burnout. Después de los 40 la prevalencia cae, no significa que no caiga, que no exista o que no aparezca en una persona de 50 o 60 años, pero en esas 2 décadas de la vida es cuando se observa la mayor cantidad de diagnósticos a nivel mundial de síndrome de Burnout. Son más propensas las mujeres a tener el síndrome de Burnout, sí. La prevalencia es más grande y si lo miramos socialmente, sí, claro, claro. El sexo femenino tiene una mayor propensión al síndrome de agotamiento. Y hay una cosa que influye mucho en esto. Sí, ahorita vamos a ver lo de los múltiples roles. Pero mire esto, es parte de la naturaleza propia de la mujer, porque es que estamos hablando de algo que se diagnostica. Y quien se siente con más valor en ir donde un psicólogo o un psiquiatra es la mujer y no el hombre. Mi consulta personal son más mujeres que hombres. Y los hombres van porque o la mujer le dijo que los iba a dejar si no iban, o porque ya estaban casi que sí. Muchos van, no, yo vine porque mi esposa me dijo que viniera porque si no me deja. O porque lo llevó la novia y así por el estilo. Pero la naturaleza del hombre es a introyectar lo que siente. O sea, me siento mal, me lo digo a mí mismo y lo introyecto. O sea, eso se llama rumiar. Lo que pasa es que se me escapa el término psicoterapéutico en terapia gestal para eso. Sí, uno vuelve y lo rumia y vuelve y lo mete, pero no va a terapia. Entonces, eso es un factor que puede estar incidiendo en esa cantidad de hombres y mujeres que se relacionan con esta. El estado civil, obviamente, hay mayor... No se ha encontrado la causa por la cual estadísticamente hay relación entre esas variables, pero en los trabajos de investigación existe una asociación estadísticamente significativa entre ser soltero y síndrome de Burnout, así como la hay entre ser soltero y riesgo de suicidio, ser soltero y tener depresión, ser soltero y tener ciertas conductas o ciertos comportamientos de riesgo. Lo mismo que con ser divorciado, estar separado. ¿Cómo? No les estoy diciendo que se casen los que no quieran casarse. Bueno, las etapas en las carreras profesionales, muchas personas, por ejemplo, ayer hablaba con una CISO, como le dicen así, entre comillas CISO, y pues estaba atendiendo a la mamá, pero conversando con ella tenía síntomas de Burnout. Ya tiene más de 6 años de haberse graduado, económicamente no ha podido profesionalizarse porque está en un nivel técnico y ya empieza a sentir que está estancada, que debió haber estudiado otra cosa. La conversación giró a que, hombre, a mí me gustan es la ingeniería, yo debía haber estudiado ingeniería. Bueno, y en medio de la conversación yo le dije, oye, pero yo leí que hay ingeniería del cuidado y la salud en el trabajo. Y nos pusimos a buscar y hay 2 universidades en Colombia que ofrecen esa ingeniería. Entonces de pronto ahí como para que te enganche. Pero ya está teniendo síntomas de agotamiento relacionados con la etapa de la carrera. Y hay otros factores, muchos. Una discusión en el trabajo,
un problema continuo, el que no se alcancen las metas. Son muchas cosas las que pueden funcionar como activadores de una serie de conductas y de cambios emocionales que terminan desencadenando el síndrome de Burnout. La siguiente. Un aspecto importante es el ambiente en el cual me desempeño. Y cuando hablo de desempeño, pues generalizo, porque puede ser desempeño social, laboral, familiar, las largas jornadas de actividades, mamás que tienen 3, 4 hijos, uno con discapacidad, el esposo es el que trabaja, cuidan a la mamá que también tiene Alzheimer. O sea, son largas jornadas de actividades. Yo atiendo a una muchacha que es hija única, la mamá le han dado 4 infartos, está en una cama, ella vive a 2 cuadras de donde vive la mamá, trabaja en una empresa de telefonía, tiene 3 hijos, 2 con TDAH, imagínate esa mujer, ¿cómo estará? Y años sometida a ese estrés crónico. Y al final de todas las consecuencias que ha tenido por ese estrés crónico, el esposo le puso cacho. Entonces imagínense a ese se le suma otro estrés más y ya llegó al punto en que ella explotó en un cuadro de depresión, de ansiedad y muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Me van a pensar que los cuernos no dan burdo. Oh, mentira. Bueno, oye, yo no sé. La ambigüedad en el rol. La ambigüedad en el rol. Hay un trabajo interesante que hicieron en un país de habla inglesa, en auxiliares de enfermería.